Vamos a analizar la situación. Para eso hemos invitado hoy aquí esta noche a Mano Limpia, a Manolo González Moscote, periodista y ex corresponsal de CNN en Rusia y colega durante mucho tiempo aquí en el canal. Manolo, qué bueno tenerte. Gracias, Félix, por invitarme. Al contrario, un placer. Y también le vamos a dar las buenas noches vía Skype desde Washington. Nos acompaña Isidro Sepúlveda, profesor de Seguridad Nacional en la Universidad de la Defensa Nacional e Internacional. Sepúlveda, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Encantado. Comienzo contigo, Manolo. Derrumban la estatua de Lenin, mucha gente pues se trata de interpretar lo que hay detrás de esto. Ese es un mensaje, pero no es el único mensaje. El tema esencial es el acuerdo o no acuerdo con la Unión Europea y la división que ha habido en muchos de esos países de la ex Unión Soviética que se van hacia un lado o hacia otro. Hay dos países que están un poco jugando a ver dónde se quedan y uno de ellos es Ucrania. Por supuesto, hay que poner todo en el contexto. Lo que sucede en este momento es que Ucrania tiene dos factores a su favor. Un factor, y es que es uno de los centros donde se producen muchísimos elementos electrónicos todavía de las armas que tiene Rusia hoy en su arsenal nuclear. Por ejemplo, el otro factor fundamental es que Ucrania es el centro, es el eje por donde tiene que transitar todo el combustible que consume Europa. Estamos hablando del combustible, el 40% del combustible que le vende, que consume Europa, se lo vende Rusia y tiene que pasar necesariamente por Ucrania. Entonces, estos factores convierten a Ucrania en la joya de la corona. Automáticamente. Rusia la quiere para sí porque todo su comercio está orientado hacia Ucrania. Ucrania vende casi toda su producción hacia Rusia, mientras que el combustible se transporta por allí y lo necesita Europa para poder vivir. Y como tú sabes, no se han cambiado las fuentes europeas, a pesar de que Angela Merkel ya hace mucho rato dijo que no se quiere la dependencia de Rusia, pero esto va a continuar por mucho tiempo. Claro. Señor Sepúlveda, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué lectura tiene, qué visión tiene de esa manifestación multitudinaria y del derribo de esa estatua de Lenin? Bueno, la manifestación que este fin de semana tuvo lugar en Kiev, como la que probablemente vaya a haber este próximo fin de semana, lo que manifiesta es una voluntad popular de oposición a un gobierno establecido, en este caso un gobierno legítimo, no hay que olvidarlo, pero que está acorde con lo que ha ocurrido en otras grandes capitales de los países árabes, pero también en países latinoamericanos, en las que grandes masas se han echado a la calle, no solamente para protestar de una forma pacífica, sino con la intención de derribar un gobierno, que es lo que en el fondo quieren estos manifestantes. Esto, desde un punto de vista de seguridad pública, es un gran desafío para las distintas autoridades, pero sobre todo a lo que contribuye es a un movimiento de geopolítica de primera magnitud. Y en esta partida de alta política internacional es en la que nos estamos encontrando en este momento, y es la que se está disputando y la que se va a ver en los próximos 2 meses. Moscote, el gobierno había pospuesto ese acuerdo con Bruselas, con la Unión Europea, y hay mucha gente que dice que el mensaje básicamente era decir aléjese de Moscú, acérquese a Bruselas. Quedan dos opciones. Una, unirse a esos beneficios comerciales y políticos de la Unión Europea, o irse e insertarse en ese bloque económico de Putin. Y de nuevo, Ucrania es uno, junto con otro país, de los países que está un poco, que todavía no ha definido qué es lo que va a hacer. Hay una cosa bien importante en este momento. Hoy se abrieron las cartas, que se venía rumorando muchísimo de ellas, pero hoy se abrieron. Se venía hablando de que Ucrania le está exigiendo a la Unión Europea 160.000 millones de dólares para lograr el acuerdo, para insertarse a la comunidad europea. Hoy ya las cifras han bajado, se han desinflado, y hoy Azarov, que es el primer ministro, ha dicho no. Lo que necesitamos son 27.000 millones de dólares para incorporarnos. Y la Unión Europea hoy mismo ha dicho que ellos no están para negociar ese dinero, ni mucho menos para hacer públicas estas cifras. ¿Esto qué significa? Esto significa que ellos, al parecer, estas son cifras puestas por Moscú. Moscú, al decirle, usted dígale que irse hacia el lado de ustedes vale tantos millones, la Unión Europea no lo va a poder cumplir. Hay un acuerdo para el 17 de diciembre, una unión aduanera entre varios estados, entre ellos Ucrania, Rusia, Kazajistán
y Armenia, estos estados, si logran hacer una unión aduanera... Kazajistán y Bielorrusia se han quedado vinculados a Rusia. A Rusia, por supuesto, ya por cuestiones históricas. Y los países del Báltico se han ido un poco más hacia la Unión Europea. Hacia la Unión Europea, son parte de la Unión Europea en este momento, de los convenios de la Unión Europea. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, ¿qué hay? Hay un Moscú que quiere hacerlos firmar el 17 de diciembre ese convenio, que será casi que imposible echarlo atrás, pero está el mismo pueblo, está la Unión Europea, los delegados de la Unión Europea, delegados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta noche están durmiendo en Kiev, conversando con Yanukovych, convenciéndolo de que deje al pueblo elegir lo que el pueblo quiere. Pero hay un problema, Félix. Ucrania, la parte norte de Ucrania, todo lo que tiene que ver con el este, perdón, de Ucrania, es la frontera con Rusia, está muy hacia Rusia, quiere ser parte de Rusia y que los convenios se hagan con Rusia. Y la parte europea de Ucrania, la que da con Polonia, quiere ser europea. Entonces esto es un problema social grande que se le está presentando a la misma Ucrania. En el peor de los escenarios, en el peor de los casos, Ucrania, si las cosas continúan como están en la calle, porque en el este de Ucrania las protestas son contrarias, pocos se dan a conocer este tipo de protestas. Claro, pero de todas formas Rusia le está poniendo presión. Por ejemplo, ha dicho de hablar del corte de suministro de gas, el tema de las importaciones, o sea que en cierta forma está presionando para que haya una decisión y que eso no ocurra. Ya lo han hecho varias veces. Tuve la oportunidad de cubrir en muchas ocasiones desde Kiev todo lo que tiene que ver con el corte del suministro de los agentes energéticos, porque lo utilizan como moneda de cambio siempre para principios de diciembre, para presionar no solamente a la misma Ucrania para que pague a tiempo y a precio internacional, sino para presionar a Europa y recordarle que Rusia es la que manda y domina sus agentes energéticos, los combustibles. Entonces, fíjate tú cómo se utiliza esto como moneda de cambio. La presión de Moscú es muy fuerte en este momento. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta también se llama la base de Sebastopol, la base que tiene Rusia allí incrustada en Ucrania, en todo lo que tiene que ver con la provincia de Crimea. ¿Esto qué significa? Que es la única gran base, aparte del puerto de Tartus en Siria, que tiene fuera de las fronteras rusas. Si ella pierde prácticamente el convenio, deja que Ucrania se vaya del lado europeo, automáticamente le van a hacer salir también de esa base y va a haber problemas también. O sea, a Rusia no va a ser fácil quitársela de encima dentro de Ucrania. Estamos hablando de Ucrania, quiero que me hables del otro país, que lo mencioné varias veces, nunca dije el nombre, que es en Moldavia específicamente, que es el otro. Quiero hablar un poco de eso a continuación, pero vamos ahora con el profesor Sepúlveda. Usted decía anteriormente, hablaba de un movimiento pacífico, hablaba de la geopolítica en la región. ¿Cree que esto se puede salir de control si continúan ese tipo de manifestaciones? Sin duda, sí, el gobierno desoye las manifestaciones populares y estas no solamente no se ven coartadas con las acciones policiales y de las Fuerzas Armadas, sino que además cogen vuelo y animadas por la opinión pública internacional y por su plasmación en los medios, multiplican sus fuerzas en la calle. Puede haber una confrontación. Y desde luego pues podemos tener unas noticias en ocasiones dramáticas. Pero no hay que olvidar que esto no es una partida que se esté jugando en Kiev. Esto se está jugando en Moscú, se está jugando en Bruselas y se está jugando en Washington. Esto es una gran partida de la geopolítica internacional y está dentro de una política rusa que quiere volver a cobijar a lo que en Moscú se denominan las hijas pródigas, es decir, aquellos territorios que en algún momento pertenecieron al imperio, independientemente que sea el de los zares o el de la Unión Soviética, pero que abandonaron la madre Rusia. Estas hijas pródigas deben volver a casa y estos son los medios por los cuales Moscú se gana a estas hijas. Creo que lo ha puesto muy claro. Rápido, Manolo, háblame, explícanos el tema de Moldavia y también la pregunta que quiero hacerle un poco a los dos. En este tablero que estábamos hablando, en el que se juega mucho, está la política, está también, por supuesto, el comercio, la economía. Quería saber desde el punto de vista de ustedes quién gana y quién pierde con estas movidas. Manolo. En cuanto a Moldavia, lo que sucede con Moldavia, ellos son de un carácter más latino. Su idioma es parte del idioma romance, el español lo entienden ellos a la perfección, solamente que Rusia hizo un cambio del alfabeto, se lo cambió al alfabeto ruso, pero de todas maneras ellos es más hacia el idioma español. Con Moldavia suceden problemas bastante de fondo. ¿Por qué? Porque allí justamente en Moldavia hubo unos enclaves rusos
porque en la época soviética se le daba una gran bonificación a los rusos que se iban hacia la periferia de Moscú. En ese caso, Moldavia era uno de los países y se fueron. Allí se hizo un enclave grande ruso que hoy justamente está peleando regresar a anexar su territorio a Rusia. Ese es otro problema que tienen en Nagorno-Karabaj, por ejemplo. Entonces, lo que sucede hoy en día con Moldavia es lo mismo. Hay una parte de la población que es más prorrusa también por su propio origen ruso. Manolo, tengo casi que irme, pero y quiero cerrar ahora con el profesor Sepúlveda. ¿Quién gana y quién pierde con todo eso? Aquí yo te decía que el peor de los escenarios es sencillamente dividir a Ucrania, porque ya fue dividida. Antes de la Segunda Guerra Mundial hubo que reunificarle un pedazo, quitárselo a Polonia y regresárselo a Ucrania. En el peor de los casos, ese va a tener que ser el escenario. Profesor Sepúlveda, ¿comparte la opinión? No, Ucrania no se va a dividir, ni mucho menos, fundamentalmente porque ninguna de las partes quiere una división, y para empezar los propios ucranianos no van a querer. El peso de Moscú se va a hacer notar, pero creo que la presencia de la alta diplomacia europea y estadounidense en Kiev indican que las potencias occidentales van a apostar de una manera muy fuerte para retener una cercanía y no perder esta frontera avanzada de Europa y contener la expansión ya evidente de Rusia en el territorio que antes fue soviético. Muchísimas gracias, profesor Sepúlveda, por haber estado con nosotros en el programa. Manolo, un placer saludarte. Igualmente, gracias, Félix. Después de la pausa, crece, escala el escándalo en la ciudad de Sweetwater. Y cada vez son más los implicados, incluyendo a policías. Volvemos con la información.